Estaba, recibí una petición de oración y ya antes de irme a dormir recibí una llamada y hablaba con la hermana, la mamá de este niño que está enfermo, que está hospitalizado, que hemos estado orando por él, y me pude comunicar ya en la noche antes de ir a dormir, y cuando hablaba y oraba por ella, algo salía en mi corazón y era: no te desencantes del Señor, no te desencantes de tu fe. Y pensando en esto, esta fue la palabra que se quedó en mi corazón. Estaba preparando el mensaje, de hecho el mensaje iba por otro lado, pero cuando hablé con esta hermana y oré por ella y por su niño, pues surgió esta palabra y empecé a meditar en ello, y meditaba precisamente en cómo de pronto nos sentimos desencantados de las cosas que nos pasan. Incluso a veces he encontrado con gente que se desencanta de la vida, se desencanta de una relación. ¿Qué es desencantarse? Desencantarse es cuando tienes una cierta expectativa, esperas algo de las personas, de la gente, de un lugar, de una película, de un libro, y tienes tantas expectativas de ello que terminas desencantado, es decir, que has perdido o has abandonado las expectativas que tenías de eso, de esa persona o de algo. Es decir, habías generado cierta expectación. Cuando hablamos de expectación, es lo que esperamos. Esperamos que algo pase, esa es nuestra expectativa. Estamos esperando algo. Ahora, no solamente es esperar por esperar, sino que lo que estás expectando, quieres que te sorprenda, quieres que te fascine, quieres que te guste mucho. Entonces generas una expectativa. Cuando tienes una expectativa de algo, estás esperando que eso que va a venir, o que eso que va a llegar, o que eso que sabes que puede pasar, te satisfaga, te haga sentir contento, te sea agradable, lo disfrutes. Esa es una expectativa. Entonces, cuando te sientes desencantado, abandonaste todas tus expectativas. Es decir, ya no quieres ni siquiera que llegue. Ya no lo esperas, ya no estás esperando que suceda. Te sientes decepcionado, te sientes desengañado, y eso es lo que muchas veces pasa. Ahora, este desencanto que normalmente nos pasa, nos sentimos decepcionados, nos sentimos desengañados. Cuando decimos desengañados, no es que antes estabas engañado, sino que te sientes que habías sido engañado. Tenías una verdad o creías una verdad, y cuando te sientes desengañado es que crees que eso era mentira ahora. Entonces, eso normalmente sucede y seguramente te pasa todos los días. Cuando muerdes una fruta, compras la fruta porque cuando la ves se ve muy bonita, se ve que te va a gustar, te haces una expectativa, ya te la estás saboreando, y resulta que cuando la muerdes, santo Dios, o está echada a perder, o está insípida, y te desencantas, te decepcionas. Entonces, esa decepción que se siente, esa decepción con la que vivimos, ese desencanto con el que vivimos, nos pasa muy seguido. Ahora, lamentablemente, hay gente que vive desencantándose todo el tiempo. O sea, hay gente que vive decepcionándose todo el tiempo. O sea, tienen tantas expectativas, esperan tantas cosas, que cuando no sucede como se quiere o como se espera, se sienten desencantados, se sienten decepcionados. Y eso lamentablemente nos pasa muy seguido, nos pasa muchas veces. Pero, ¿qué pasa qué nos dice la Biblia respecto al desencanto? ¿Menciona la Biblia el desencanto? No. La verdad es que habla de los encantadores, o de aquellos que usaban el encantamiento para hacer ciertas cosas que Dios no aprueba. Pero no habla del desencanto. Porque hablar del desencanto es pensar en algo mágico. Es como, no sé si vieron la película de Encantada. Cuando nosotros la vimos nos gustó, nos pareció divertida, estaba entretenida, tenía cierta... nos gustó, nos generó una cierta emoción cuando la vimos. Pero sorpresa, porque no se conformaron con hacer la película de Encantada, sino que hicieron la segunda parte, que ahora se llamaba Desencantada. Y esa película pues generó muchas expectativas, porque la primera película pues había gustado, tenía cierto grupo de público, había gustado de cierta manera,
Pero la segunda parte ya no gustó tanto. Incluso la misma crítica la criticó bastante, porque realmente desencantó. Y a mí me llamaba mucho la atención porque muchas veces pensamos de esa manera. Ya ni siquiera estamos a la expectativa de algo porque no queremos ser desencantados. Es decir, ya no esperamos nada de la vida. Yo he platicado con personas que me dicen, no, yo ya no espero nada ni de nadie, porque no quiero ser decepcionado, ya no quiero sufrir la decepción. Y eso nos está robando la oportunidad de generar una expectativa de lo que Dios quiere hacer. Ya no esperamos ni siquiera de Dios. Ya no estamos expectantes de lo que Dios puede hacer. Ya no creemos que Dios puede hacer algo. Nos sentimos decepcionados. Venimos a la iglesia y nos sentimos decepcionados porque la música que sonó no era la que esperaba y ya nos desencantamos. El mensaje que escuchamos no era el que yo quería escuchar y ya nos desencantamos. Y poco a poco vamos alimentando la decepción y vamos alimentando el desencantamiento para que nosotros vivamos ya sin esperar nada. Ya no esperamos nada, ni siquiera de Dios. Y cuando tenemos necesidad, recurrimos al médico, a las medicinas, a la comadre, al banco, a lo que sea, pero ya no recurrimos a Dios porque no queremos que Dios nos vuelva a decepcionar. Conozco mucha gente que antes creía en Dios y hoy ya no cree en nada. Conozco gente que se ha decepcionado de Dios, que en algún momento, conozco personas cercanas, familiares míos cercanos, que se sienten decepcionados de Dios, que ellos dicen, Dios no existe, Dios no es real, Dios es una fantasía, es una mentira, y se aferran tanto a esa idea, que se hacen llamar incluso ateos, es decir, que no creen en Dios, y se aferran tanto a eso porque piensan que Dios no existe, pero realmente en el fondo no es que piensen que Dios no existe. Lo que sienten en su corazón, porque cuando escudriñas un poco y platicas con ellos, que a la tarea que me he dado al platicar con ellos es investigar por qué no creen en Dios, y trato de investigar en qué punto, si siempre desde que nacieron, y sabiendo cómo es la familia, y sabiendo cuáles son sus antecedentes familiares, yo digo, no, es que ellos no vivieron sin Dios, o sea, no crecieron su infancia sin saber algo de Dios. Incluso me he enterado, ya preguntándole, resulta que hasta la iglesia iban, a la tradicional, pero iban a la iglesia católica, pero iban a la iglesia. Incluso algunos de ellos hasta monaguillos eran de la iglesia. Y yo decía, bueno, si ya estaban dentro de la iglesia y conocían a Dios y servían a Dios, ¿en qué momento dejaron de creer en Dios? Y cuando escudriñas y preguntas y vas al fondo y pones interés en las personas, te das cuenta que no es que nacieron sin creer en Dios o que vivieron una vida sin creer en Dios. Lo que sucedió es que en un momento de su vida se decepcionaron. Porque hicieron una oración y aparentemente no tuvo respuesta. Porque buscaron a Dios, esperaban un milagro y aparentemente no tuvieron respuesta. Porque perdieron a un ser amado y pidieron a Dios, incluso intercambiando sus propias vidas, diciéndole, Señor, te cambio mi vida, pero que no muera fulano o fulana. Y resulta que no sucedió como pidieron y se decepcionaron de Dios. Entonces hubo un desencantamiento realmente. No es que hubo una demostración de la no existencia de Dios. No es que descubrieron o encontraron las razones suficientes o que les demostraban que Dios no existía. No, no es cierto. Lo que sucedió es que se decepcionaron. Y por esa razón dejaron de creer en Dios. Ahora, se los comento esto no para señalarlos a ellos o para juzgarlos a ellos que no creen o que están decepcionados. Se los comento a ustedes porque, cuidado, en algún momento podemos alimentar la decepción al punto de caer en ese mismo engaño de pensar que Dios no existe. Y no porque tengamos las pruebas de que Dios no existe, sino porque nos sentimos decepcionados. Porque no vimos, porque no recibimos, porque no obtuvimos, porque no oímos lo que esperábamos de Dios. Y entonces nos decepcionamos. Ahora, ¿Dios podría decepcionarnos? No, nunca. Nunca Dios nos va a decepcionar. Incluso la Biblia nos dice que nosotros tenemos una esperanza, que es Cristo nuestra esperanza, y nuestra esperanza no nos avergüenza. Es más, no solamente no nos decepcionaría, sino además no nos avergonzaría. No seríamos avergonzados porque Dios se olvidó de nosotros, o pasó algo por alto, o no escuchó nuestra oración, o simplemente nos abandonó. No, Dios no nos avergonzaría, Cristo no nos avergonzaría. Pero entonces, ¿por qué nos decepcionamos? ¿Qué es lo que pasa realmente? Y la Biblia nos advierte de no ser desencantados o no sentirnos desencantados, decepcionados, desengañados. Porque hay muchos, ustedes van a oír hoy en día, gente que dice Dios no existe.
Y cuando tú les preguntas, demuéstrame que Dios no existe, ellos te van a decir, pues demuéstrame tú que sí existe. Y ese es su debate. Su debate está limitado a no tener argumentos para demostrar que Dios no existe. Incluso las mismas teorías científicas que argumentaban que Dios no existía, como la teoría de la evolución, que nunca fue demostrada, se ha demostrado que tiene hoyos y huecos, que se requiere más fe para creer en una teoría como esa que en Dios. Porque hay muchos vacíos en esas teorías. Y podría aquí señalarles todas las demostraciones que se han hecho científicamente de la existencia de Dios y que tienen argumentos suficientes para decir que Dios existe, que son más que los que tienen las teorías de que Dios no existe. Podríamos invertir tiempo en eso, ya lo he hecho en otras ocasiones, ya les he hablado de muchas enseñanzas o muchas demostraciones científicas que hablan de la existencia de Dios. Pero no es el tema. Lo que yo quiero llevarles el día de hoy es que, aunque la Biblia no dice exactamente que estamos desencantados o que las personas se desencantan de la fe, sí habla de temas muy específicos que me gustaría ver con ustedes hoy. Vamos a leer la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. ¿Sabe? A veces los pastores, los predicadores, no hablamos de estos temas porque no queremos herir a nadie. Es decir, no le decimos a alguien, oye, estás debilitándote en la fe. No queremos decírselo, o te estás enfriando en tu corazón, o le estás fallando al Señor. No queremos hablar de eso porque no queremos que la gente se ofenda. Los predicadores, claro, hay quienes sí se llenan la boca de arrepiéntase, porque si no se va al infierno. O sea, hay gente que se llena la boca de eso. Bueno, nosotros no. Y hay muchos pastores que no se llenan, que no decimos eso, que no usamos esas frases, porque no queremos ofender a nadie. Ahora, es necesario hablar de ello. El mismo Señor Jesús lo habló. Lucas capítulo 8. Vamos a leer el versículo 4 al versículo 15. Usted ya ha leído este pasaje, conoce la parábola, pero vamos a recordarlo. Dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Diga conmigo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Para que qué? No crean y se salven. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Robar la palabra. ¿Cómo roba la palabra? Con mentiras, con engaños, con distracciones, con cansancio. Y entonces la palabra es quitada de tu corazón para que no creas y te salves. Ok, luego dice, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se decepcionan, se desencantan, se apartan. ¿Quiénes son estos? Los que oyeron, creyeron, pero después ya no creyeron. Bien, sigamos leyendo. Sigue el Señor Jesús explicando, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más, versículo 15, más que la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto, con perseverancia. ¿Dan fruto con qué? Perseverancia. Esa es una de las palabras que estamos muy poco acostumbrados
a poner en práctica. La perseverancia es insistir, 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 aunque todo sea contrario. Ya unas semanas atrás les hablé del reino de los cielos, y el reino de los cielos, dijo el Señor Jesús, desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, que expliqué que sufre una oposición, una resistencia contraria, viento y marea que se oponen a que avancemos en el reino. Entonces el Señor habló de esta oposición, y ahora en esta parábola habla de que aquellos que dan frutos son aquellos que perseveran. Es decir, por más oposición que tengas, por más oposición que te encuentres, por más que las circunstancias te digan que están mal las cosas, tú perseveras. ¿En qué perseveramos? ¿En qué insistimos? ¿Cuál es nuestra perseverancia de la que está hablando el Señor? En este caso está hablando de la palabra. Perseveramos en la palabra, es decir, insistimos en lo que la palabra dice. Entonces cuando te dicen, estás enfermo, tú dices, ok Señor, el médico dice que estoy enfermo, yo no soy médico, yo no voy a contradecir al médico, pero yo no me voy a aferrar a la palabra del médico, yo me voy a aferrar a tu palabra. Y tu palabra dice que por tu llaga he sido yo curado. O sea, el médico encontró algo, el médico descubrió algo, el médico llega a una conclusión por todos los síntomas que yo tengo, por todo lo que estoy sufriendo, por todo lo que mi cuerpo refleja. Eso es lo que dice el médico. Yo no voy a decir, médico mentiroso, usted está equivocado. No, él fue lo que encontró. Esa es su palabra, es su diagnóstico. Y a lo mejor pronostica, de acuerdo a lo que está diciendo, pronostica que la enfermedad puede ser grave y que puede no dar buenos resultados. Bueno, eso es lo que pronostica el médico. Y no lo voy a llamar mentiroso al médico. Al que voy a llamar mentiroso es al diablo, que me quiere hacer creer que esa palabra es la que tiene efecto sobre mi vida. El mentiroso es el diablo. El médico no, el médico está hablándome con la verdad de lo que encontró. Ahora, ¿le voy a creer al médico? Sí, el médico dice, tómese eso, pues le creo al médico, encontró algo. Pero yo le creo a Dios, cuando dice Dios que por su llaga he sido yo curado. Entonces, aunque mi cuerpo me está diciendo, estás enfermo, estás mal, tienes estos síntomas, tienes esta enfermedad, es peligroso, ok, eso es lo que dice mi cuerpo, lo confirma el médico, ok, no voy a contradecir eso, no me voy a engañar diciendo, no, estoy sano, estoy sano, estoy sano. No, no me voy a engañar, no me voy a sugestionar. ¿Sí está conmigo? Cuando habla el Señor de perseverar y dar frutos de acuerdo a esta perseverancia, es creer lo que dice la palabra. Entonces la palabra a mí me dice que por su llaga he sido curado. Y la palabra también me dice que yo no ando por vista, sino por fe. Y entonces voy a creer lo que dice la palabra. Y en eso perseveramos. ¿Sí está conmigo? Entonces no es que me autoengañe, no es que me sugestione, es que creo, es que persevero en lo que la Biblia me dice. Y entonces ahí es donde tengo frutos. Ahí es donde puedo ver una diferencia en mi vida. Ahí es donde las cosas cambian, donde las circunstancias cambian. Porque persevero en lo que dice la palabra. ¿Ok? Esto lo quería mencionar, no es el punto, pero lo quería mencionar porque algo dice antes. El Señor explica que lo que cayó en las piedras, dice el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. ¿Cómo la recibimos? Hermano, Dios le quiere sanar. Dios le ha sanado. ¿Cómo recibe esa noticia? Hermano, Jesucristo se hizo pobre para que usted fuese enriquecido. Ay, pastor, ¿dónde paso a recobrar el cheque? ¿No son buenas noticias? ¿No la recibimos con gozo? Ok, la recibimos con gozo. Y estamos felices de haber escuchado lo que nos tiene que decir. Hermano, el Señor le ha perdonado todos sus pecados. ¿Te alegras? Oiga, la mujer que estaba lavando los pies de Jesús, cuando le está lavando los pies a Jesús con sus lágrimas, con el perfume, con sus cabellos, y está enjugando sus pies, como dice la Escritura, y está tocando los pies de Jesús, los religiosos de alrededor dicen, ay, si supieran quién le está tocando los pies, no dejaría que lo tocaran. Ahora Jesús lo permite. Y Jesús deja que ella la toque, porque ella ha entendido lo que Jesús le dijo. Tus pecados te son perdonados. Eso lo entendió la mujer. Ahora la mujer se siente tan agradecida que enjuaga, que limpia los pies de Jesús. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? ¿Qué decía toda la gente? Es pecadora.
¿Cómo la señalaban? Como pecadora. ¿Qué decían de ella? Que había pecado. Ahora, ¿cómo es que ella actúa hacia Jesús? ¿Como alguien que ha pecado o como alguien que sabe que ha sido perdonado? Como quien sabe que ha sido perdonado. No estaba tocando a Jesús con lujuria o con intenciones de seducir a Jesús, ¿o sí? No estaba tocándolo de esa manera. Todos los demás la conocían de esa forma. Todos sabían que ella hacía eso como pecadora, como alguien que hacía las cosas mal. Entonces, por eso cuando la ven que está tocando a Jesús, dicen, oh, si el Señor supiera, si el Señor fuera profeta, si el Señor fuera santo, como dice, no dejaría que esta mujer lo tocara, porque está tratando de seducirlo, de envolverlo, de llevarlo a una situación de pecado. Ahora, Jesús sabía que él sabía lo que había en el corazón de esa mujer, y por eso dice, al que se le perdona mucho, no está hablando del pecado de ella, está hablando del perdón que ella recibió. Al que se le perdona mucho, ama mucho. Y ella me está tocando con el amor que ella tiene hacia mí, no un amor distinto más que el amor de gratitud por haberle perdonado sus pecados. ¿Sí me sigue? Entonces podemos recibir con gozo la noticia del perdón de nuestros pecados y recibir con alegría lo que el Señor hizo por nosotros. Podemos alegrarnos. Hermanos, ¿cuántos van a ir al cielo? Levante la mano a los que van a ir al cielo. Ah, caray. Voy a tener que volver a vender las entradas porque algunos ya las perdieron. ¿Quién va a ir al cielo? Levante su mano. Amén. ¿A poco no se goza por eso? Son buenas noticias. Nos gozamos por ello. Pero ¿qué pasa entonces cuando de repente tenemos la capa caída y dices, ay, no soy digno? Ay, no voy a ir al cielo, el Señor me ha condenado al infierno, este sufrimiento que trae. ¿Qué pasó? ¿En qué momento perdimos el gozo? ¿En qué momento dejamos de creer que íbamos al cielo? ¿En qué momento sentimos que no éramos dignos de ser escuchados en una oración? Hay personas, hay cristianos que no oran porque creen que Dios no los va a escuchar. ¿Qué pasó con esa buena noticia que habíamos recibido? Que Dios escucha nuestras oraciones, que lo que pidamos al Padre será hecho en el cielo. ¿Qué pasó con esa buena noticia? Que lo que pidamos será hecho, que lo que pidamos creyendo, Dios nos lo dará. ¿Qué pasó con eso? Ya no oramos. ¿En qué momento perdimos el gozo de la palabra que escuchamos? ¿En qué momento perdimos el gozo de aquello que Dios dijo que haría en nuestras vidas? ¿En qué momento lo perdimos? El Señor Jesús nos explica cuándo se pierde. Ahí le va. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen, ¿qué no tienen? Raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Creen por algún tiempo? ¿Cómo? ¿Creen cuánto? Por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vas a creer la palabra? Hasta que venga la prueba. Siempre. Si la prueba llega a tu vida, en ese momento pierdes la fuerza, la confianza en el Señor, si no tienes raíces. Si tienes raíces, vas a creer la palabra, aunque venga la prueba. Tú crees la palabra aún en medio de la prueba. El Señor dijo, Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Su palabra se cumple en nosotros. Es como la lluvia, como la nieve que cae sobre la tierra y que produce fruto y que regresa a Él. No regresa vacía la palabra, sino que cumple el propósito por el cual Él la envió. Entonces, ¿crees en la palabra de Dios? Siempre, todo el tiempo, aún en medio de la prueba, siempre y cuando tengas raíces profundas. Si no tienes raíces, cuando viene la prueba, dudas de la palabra de Dios. Y eso me llevó a pensar en el desencanto que sufren muchos cristianos, muchos discípulos, muchos hijos de Dios, cuando la prueba viene. Porque cuando todo está bien, ay sí, amén, aleluya, gloria a Dios, qué bonito, levantamos la mano, venimos a la iglesia. Pero ¿qué hay cuando viene la prueba? ¿Qué pasa cuando está la dificultad? Ya no levantamos las manos, ya no cantamos, no tenemos ánimo. Ay, pastor, deme una palabra de ánimo. No, lo que tú quieres es una porra, no una palabra de ánimo. Chiquitibuna, la misma mala, va, tú puedes, ra, ra, ra. Eso es lo que espera uno. En lugar de una palabra de ánimo, porque si uno te da una palabra de ánimo, una palabra de fe, ay, no, eso no me motiva, pastor, sigo igual.
Pues hermano, necesita una porra. Haga algo. Grábese usted una porra. Cuando está de ánimo, ay, qué feliz soy, qué bonita estoy, cómo me quiero. Y cuando se sienta mal, póngala. Porque si lo que estás buscando es motivación, Dios no es un motivador, Dios no es un porrista. Dios no está para echarte porras. Ándale, mija, tú puedes. Y si estás esperando eso de parte de Dios, lo que el Señor te va a hablar es su palabra. Y te va a decir cosas tan ciertas como que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Que todo el poder de Dios está sobre ti, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que está dentro de ti, es el mismo poder que está dentro de ti. Entonces no te va a echar una porra. Es que ando desanimado, ando de capa caída. Pues ni modo, algo tienes que hacer. El salmista lo entendió. El salmista, cuando encuentra que la batalla es difícil, no le dice al Señor, Señor, échame una porra, por favor. Estoy tan desanimado. Por favor, dame algo. ¿Sabe qué hizo el salmista? Le dice, alma mía, no te abatas, no te desfraudes, no te desencantes, no te decepciones, alma mía, no te aflijas, porque todavía hay mucho por qué alabar al Señor. Todavía, ¿quién es el que recibe las alabanzas? ¿Nosotros? No. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Date unas cachetadas espirituales. Decir unas cachetadas en la cara, pero no, espirituales. Y háblale a tu alma. Y dile, no te abatas, alma mía. No te aflijas, alma mía. Que aún hay mucho por qué alabar al Señor. Aún hay mucho por qué esperar en Dios. Aún hay mucho por qué glorificar a Dios. No hemos visto todo lo que Dios quiere hacer, ¿o sí? Si usted ya vio todo lo que Dios quiere hacer, prepare maletas, hermano. Así lo dijo Pablo. He conquistado la carrera, estoy listo para morirme. ¿No dijo eso Pablo? Ya estoy listo. En el momento en que el Señor quiera venir por mí, Señor, ya vi todo lo que tenía que ver. Hice todo lo que tenía que hacer. Ya, Señor, estoy listo. Y se acuerda, caray, no. Me voy a quedar, pero por ustedes. Yo ya estoy listo. En el momento en que el Señor venga por mí, ya estoy listo. Pero por ustedes, todavía voy a estar otro rato. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estaba preocupado Pablo por su muerte? No, ya estaba listo. Ahora, ¿usted ya vio todo lo que tenía que ver? Yo no. Hay muchas cosas que yo quiero ver todavía. Hay muchos milagros que espero ver. Hay cosas que estamos en planes de hacer. Y todavía le digo al Señor, Señor, todavía no es tiempo. Y he estado cerca de la muerte últimamente varias veces. Ya se los he platicado. Intoxicado. Cuando me dio el asma. Cuando estuve en el hospital, o sea, ya así que andaba, me ponía azul como pitufo por causa de que no podía respirar. Y yo le digo así, todavía no es el tiempo, Señor. Pero son llamadas de atención que Dios me dice, hey, aguas, por este lado, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, ten cuidado. O sea, son llamadas de atención. Pero he estado cerca de la muerte. Ahora, ¿ya estoy listo? Yo le he dicho al Señor, no, Señor, hay cosas que todavía quiero ver. Que el Señor me dice ya, pues me voy con Él, pero no es ya. Todavía, yo sé que todavía no es ya. Entonces no deberíamos de preocuparnos o asustarnos. Sin embargo, nos decepcionamos. Nos sentimos desencantados. Porque creemos que Dios nos falló, o que Dios nos decepcionó, o que Dios no hizo lo que esperábamos. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque estamos esperando que suceda superficialmente. Y Dios no quiere que tu vida sea superficial. Dios quiere que tu vida se arraigue, que tu vida sea profunda, que tu fe se profundice en su palabra y no en las emociones. ¿Sí me sigue? ¿Sabe? Yo respeto mucho los grupos de AA. Hacen una labor genuina, honesta. Bueno, algunos grupos no puedo generalizar, pero hacen un trabajo genuino. Sin embargo, hoy los grupos de AA tienen más auge que las iglesias cristianas, porque tienen un evento que se llama Cuarto y Quinto Paso, donde hacen una labor para ayudar a las personas que tienen un problema, que es una adaptación de lo que hacían las iglesias cristianas con los encuentros. Los encuentros se hacían con un propósito y los grupos de AA agregaron este proceso de cuarto y quinto paso, haciendo énfasis de los 12 pasos que son, suele hacer énfasis en esos dos, en el cuarto y en el quinto paso.
y hacen un trabajo pues, que les ha funcionado mucho. Pero conforme voy descubriendo, tengo amigos, gente, conocido, hermanos en la fe que participan en esos grupos. Y me dicen, no, es que aquí es diferente, por esto, y me cuentan todo lo que pasa. Y me doy cuenta de lo que hacen, y me doy cuenta de algo. Hay una dosificación de emociones cada 8 días, cada semana y cada mes, donde se dosifican las emociones. ¿Sabe qué ha pasado en las iglesias? Muchas iglesias estamos dosificando las emociones. Y cada semana, cada 8 días, cada mes, hacemos actividades que vuelvan a despertar las emociones. El problema es ese. El problema es que estamos haciendo una iglesia, un cuerpo de Cristo, que se consolida en las emociones, en lo superficial. Y el Señor Jesús dice, ese tipo de relación conmigo, o de relación con mi palabra, les trae consecuencias que cuando viene la prueba, entonces se apartan. Y entonces se alejan. Entonces cuesta mucho trabajo para los pastores, para nosotros como predicadores, porque hoy el mundo está lleno de emociones. Hoy todo es emociones. Es lo que siento, es lo que me mueve, es lo que me impulsa, es lo que me alegra, es lo que me entristece. Hoy nos mueve todo eso. Entonces cuando estamos aquí en la iglesia, es muy difícil sostener la vida de alguien en las emociones. Tendríamos que estarle dando aquí cada semana, cada 8 días, cada mes, una dosis de emociones para que usted diga, amén, sí, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos creen, hermano? Levante la mano, vamos, para arriba y ahora, para arriba. Entonces cada vez que usted recibe esa dosis de emoción, usted se siente con ganas de seguir al Señor, con ganas de venir a la iglesia, con ganas de escuchar lo que Dios tiene que decirle. La consecuencia de lo que dice el Señor Jesús, cuando venga la prueba, y no esté el pastor para motivarte, para animarte, para darte una emoción que te haga sentir con fuerza, entonces la prueba será tan fuerte, tan grande, que nos apartará de Dios. Eso es lo que el Señor quiere evitar. Eso es lo que no estamos buscando que suceda aquí, en esta comunidad y en tu vida. No queremos que vivas superficialmente, con una dosis emocional, sino queremos que profundices en la palabra y la palabra te sostenga en el momento de la prueba. ¿Amén? Entonces todos vamos a pasar por pruebas. Si alguien está exento de pruebas, que lance la primera piedra. Ah, no, era distinto, ¿ah? Todos estamos en medio de pruebas, todos los días. Pruebas distintas, de diferentes tamaños, bajo diferentes circunstancias. Ahora, ¿cómo reaccionas a ellas? Esa es la diferencia. ¿Reaccionas conforme a la palabra o reaccionas conforme a tus emociones? Y entonces ahí es cuando nos desencantamos del Señor. Déjeme leerle algo más. Volvamos a la definición de desencantado. ¿Qué es desencantado? Alguien decepcionado, alguien desengañado. Descubrir que alguien o algo no es como se imaginaba o se esperaba. Esa es una persona desencantada. ¡Ay, qué decepción! Como cuando, me acuerdo que hubo una época, no sé si todavía suceda, ya no estoy mucho informándome de eso, pero me acuerdo que hubo una época donde las redes sociales fueron un momento para conocer gente. Y entonces mandaban la solicitud y entonces, veían la foto, yo quiero conocer a esta persona, se ponían de acuerdo y cuando se veían cara a cara decían, no es el de la foto, o no es la persona de la foto, y se desencantaban. Y eso sucede hoy. Te venden algo y te desencanta cuando lo recibes. Las cremas mágicas para adelgazar, las cremas mágicas para no envejecer, la herramienta superpoderosa que hace todo y que la compras y que no sirve para nada, te desencanta. El mundo nos está llevando a una posición donde ya no puedes confiar en nada. Ese es el propósito de este mundo. No crea que solamente es el dinero. No piensa, estos ladrones nada más están tapando gente. Sí, ese es su negocio. Pero el propósito de este sistema es que te sientas decepcionado de todo, al punto que te decepciones de Dios. Ese es el plan. Hermano, déjeme le leo, porque si no se me va a ir la idea de lo que le quiero decir. Mateo capítulo 24. La Biblia no habla del desencantamiento, pero habla de algo que nos habla de que el desencantamiento nos lleva a la apostasía. Y eso es peligrosísimo. Le leo Mateo 24, versículos 10 al 12.
Muchos tropezarán entonces. Es Jesús hablando, Jesús está hablando del final de los tiempos y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por haberse multiplicado qué? ¿Y qué va a pasar con el corazón de las personas? ¿El corazón de quién se va a enfriar? ¿De los que no creen? No, el corazón de los que no creen ya está frío. De los cristianos, de los que creen. El corazón de los cristianos se va a enfriar. ¿En qué es? ¿Qué quiere decir cuando se va a enfriar? Que van a dejar de amar lo que Dios nos ha dicho que amemos, a Él y al prójimo. Eso es lo que va a pasar. No vamos a tener la capacidad de amar ni a Dios ni al prójimo, mucho menos a nosotros mismos. Ahora hay un engaño hoy en día donde se nos enseña que tenemos que amarnos. Dice, ámate a ti mismo, haz por ti, por lo que tú quieres, piensa en ti. Y se nos enseña hoy un pensamiento egoísta donde nosotros somos lo más importante. Con la falsedad de decir, es que si no te amas a ti no puedes amar ni a Dios ni al prójimo. Eso es mentira. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y nosotros amamos al prójimo porque es el mandato de Jesús, de la manera en que nosotros podemos expresar que amamos a Dios. Yo no puedo, lo dijo Juan, no puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano. Entonces amar al prójimo es la manera en que yo tengo que expreso a Dios mi amor. Cuando yo amo al prójimo, no solamente le estoy diciendo al prójimo, ay, cuánto te amo, qué buena gente soy. No, te amo, muestro mi amor hacia el prójimo, porque eso es lo que hace que yo muestre mi amor hacia Dios. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? Entonces cuando hablamos de amar al prójimo, no estamos hablando de un acto religioso o de una actitud religiosa que se haga o que se piensa para pensar en nosotros mismos, sino que lo hacemos porque eso es lo que el Señor nos hace ver, que es la manera en que nosotros podemos decir que lo amamos a Él. No podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano. Entonces, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Hacia dónde nos está llevando el sistema de este mundo? A través de la decepción, del desencanto. ¿A dónde nos está llevando? A que nos enfriemos. A que dejemos de confiar. Lo que les decía al principio, a no esperar nada de nadie. No, yo ya no espero nada de nadie porque ya no quiero ser decepcionado. Y entonces vivimos ya en un rechazo hacia las mismas personas. Ok, yo entiendo eso de no hacer expectativas de alguien, yo entiendo eso. Pero eso más bien lo traduciría en el hecho de decir, yo solo espero algo bueno de la gente. No estoy esperando que me satisfagan o que me hagan sentir bien. No estoy esperando que ellos me llenen o me hagan sentir pleno. El que me hace sentir pleno, el que me llena es Dios. Pero las personas a mi alrededor, yo puedo esperar de ellos. Yo puedo esperar de ellos amor. Yo espero que mis hijos me amen. Yo espero que mi esposa me ame. Yo espero eso. Yo espero que la gente me respete porque yo la trato con respeto. Entonces yo espero eso. Entonces si yo espero eso, no está mal que lo espere. El problema es que me decepciono tanto y diga, ay no, yo ya no espero nada de nadie. Ni que mis hijos me amen, ni que mi esposa me ame, ni que la gente me respete. Yo no espero nada de eso. Porque me han decepcionado tanto que ya no lo espero. Eso es mentira. Ese es al punto en que la decepción nos quiere llevar. Que nuestro amor se enfríe. ¿Sí me sigue? No queremos enfriar nuestro corazón, ¿o sí? Porque cuando se enfría nuestro corazón, caemos en la apostasía. Le leo otro texto. ¿Sabe? El problema no está en generar expectativas. El problema es que generamos expectativas respecto a lo que esperamos y queremos. O sea, cuando la gente no hace lo que espero y quiero, entonces nos sentimos decepcionados. Pero ¿qué hay si la gente está haciendo lo que puede, con lo que tiene? ¿Por qué nos decepcionaríamos? Es que yo no quería eso. Pues es tu problema, porque no valoras lo que el otro está haciendo. Estás pensando en ti mismo. El apóstol Pablo dice, no pienses en ti mismo, piensa en los demás antes que en ti mismo. Y cuando nosotros solamente esperamos lo que nosotros queremos y lo que nosotros deseamos de la manera que nosotros esperamos y queremos, pues siempre nos van a decepcionar, porque nadie está metido en nuestra cabeza.
Y nadie puede construir en su cabeza lo que tú estás construyendo en la tuya. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces yo quiero hacer algo por alguien, entonces yo lo voy a hacer conforme yo lo concibo, conforme yo puedo, conforme los recursos que tengo. Pero la otra persona que está esperando puede hacerse una expectativa mayor. Y dice, no, me dijo que iba a hacer esto, entonces me empiezo a imaginar. Te voy a llevar a cenar en carro, voy a pasar por ti en carro. Entonces yo me imagino que va a llegar en limusina, vestido de frac, y me va a llevar a un restaurante de lujo. Resulta que llega en bicicleta y me lleva a los tacos de la esquina, ¿no? Completamente decepcionado. Ay, es que yo quería, me había hecho la ilusión. ¿Sabe? Lo que pasa hoy con la televisión es que nos hacen crear expectativas falsas en un mundo falso. Ay, es que es tan romántico ese hombre, mira lo que guapo, qué hermoso. Les pagan por hacer ese personaje. No es real, eso no es real, eso no es cierto. Ay, mira qué bonito paisaje, sí, y hacen 24 o 25 tomas para que la toma de 2 segundos que sale en televisión sea perfecta. Cuando la luz del sol está en cierta posición, cuando no hay ruido en la calle, cuando no pasa la nube, cuando no hay viento, y hacen tantas tomas, tienen que esperarse todo el día para que salga la toma perfecta. Y tú digas, ay, qué bonito lugar, sí, pero no es real. ¿Sí me explico? Entonces nos hacen generar expectativas de algo que no es real. Pero no podría ser real, pastor. No, lo real es que puedas disfrutar de lo que tienes. Dice el apóstol Pablo, conformaos con lo que ahora tienen. Sean felices con lo que ahora tienen. No significa que es todo. No significa que seas conformista. Significa que si disfrutas lo que ahora tienes, conforme tú aprendes a disfrutar lo que ahora vives y lo que ahora hay en tu vida, vas a darte cuenta que es maravilloso. Es maravilloso tener un momento de comer en casa y disfrutar de la comida que vas a disfrutar ahora y decir, wow, hoy nos tocaron frijoles. Ay, papá, pero ayer también. Sí, pero los de ayer no son los de hoy. Hoy son diferentes. Ay, papá, pero ayer eran frijoles negros y hoy también. Sí, pero ayer estaban hervidos nada más. Hoy están fritos. No, ¿qué diferencia? Hay diferencia. Pero como no queremos, como es nuestra expectativa, es lo que nosotros esperamos. Entonces, cuando no es lo que nosotros esperamos, entonces decimos, ay, qué decepción. Ay, qué desencanto. Le leo esto. Primera de Timoteo, perdón, no les dije la cita, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 4. Ahora, no pretendo hoy, no pretendo regañarlos, diciendo, ay, hermanos, qué malos son ustedes. No estoy regañándolos. Lo que quiero es llevarlos a una reflexión, en que no nos engañe el diablo, donde él constantemente nos haga creer que estamos siendo decepcionados por todos. Si alguien te falla, ¿qué pasa? No importa, ¿o sí? Si alguien te falló, ¿cuál es el problema? Perdona y sigue adelante. Es que pastor, una tras otra, pues hermano, ten cuidado. Ten cuidado, porque el problema realmente no es que te esté fallando la gente, sino las expectativas que tú tienes de la gente. Estás poniendo toda tu confianza en esa persona. Estás poniendo toda tu ilusión. Estás construyendo un mundo de telenovelas en una persona que cuando realmente te encuentras con la realidad, nada que ver. Y entonces te decepcionas. Yo conozco esposas que están decepcionados de sus maridos. Ay, es que ya me siento tan decepcionada. Pues si generaste muchas expectativas. Recuerdo, se los he dicho antes, pero recuerdo una hermana que me dijo, estaba ministrando a la pareja, estábamos orando por ese matrimonio, estábamos aconsejándole, estábamos teniendo reuniones de consejería con ellos, y llega un momento que la hermana tan desesperada le dice a su esposo, ¿por qué no eres como el pastor? Deberías de ser como el pastor, estoy decepcionada de ti. Yo cuando dijo eso sentí escalofríos, hermano. Y le dije al hermano, no anheles ser como yo. No desees ser como yo. Porque hay muchas cosas que mi esposa te puede decir que yo no cumplo y que yo no hago. Hermana, no le pida eso a su esposo.
que sea como yo. Usted para que él sea como yo tendría que haber pasado lo que yo pasé y vivir lo que yo viví. Ahora, lo que yo era en ese momento, le decía a la hermana, lo que yo soy ahora no es lo que voy a ser mañana. Y yo sigo avanzando hacia adelante. Y quiero ser mejor mañana de lo que soy hoy. No para llenar las expectativas de la hermana, ni para llenar las expectativas de ese pobre hombre que lo estaban comparando conmigo, sino para hacer lo que Dios quiere que yo sea. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en algún momento en mi vida, mi papá, en su buena intención de motivarme y de hacerme una mejor persona, él tenía una costumbre muy, muy rara. Él decía, ¿por qué no eres como tu primo fulano? ¿Por qué no eres como tu amigo perenganito? Y yo conocía a mi primo y conocía a mi amigo. Y decía, no, yo no quiero ser como él. Pero es que él practica deporte y hace esto, y todos los fines de semana está en un equipo. Mi papá esperaba que yo me integrara a un equipo de fútbol, nunca me integré a un equipo de fútbol. De hecho, nunca me integré a un equipo a plenitud. El único equipo al que pertenecí o participé plenamente fue en la universidad, en fútbol americano, y solamente el gusto me duró un año. Así es que en un equipo no me integré, y mi papá se sentía decepcionado de eso de mí. Y me decía, y me comparaba con mis amigos que sabía que estaban en equipos de fútbol, de béisbol, de básquetbol. Me decía, ¿por qué no eres como fulano que está en el equipo de básquet o como perengano? Y yo le decía, no quiero. Y me peleaba con mi papá. Y esa falta de llenar las expectativas de mi padre generaron un complejo dentro de mí que me decían creer que era un inútil. Entonces cuando te ponen expectativas muy altas, como te dicen, es que ¿por qué no eres así? ¿Por qué no eres de esta manera? ¿Por qué no eres de esta forma? Es que te falta esto. Te genera un trauma, un problema. Porque tú conoces tus capacidades, tus limitaciones. Y dices, no, pues llegarle ahí no voy a llegar. No voy a llegar. Entonces, ¿para qué me esfuerzo en ser mejor si lo que esperan de mí está mucho más arriba de lo que yo puedo ser ahora? Entonces no voy a hacerlo. Y mucha gente renuncia a ese proceso de ser mejor porque simplemente sabe que no va a llegar a esas expectativas. Ahora el Señor no quiere que llenes unas expectativas inalcanzables. El Señor sabe cuáles son tus capacidades y sabe hasta dónde puedes llegar. Es más, lo dice Santiago, no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Porque junto con la tentación vendrá la salida. Entonces Dios no está esperando que seas un superestrella del Evangelio. Dios no sea que seas un super plus mega ultra wow del Evangelio. Dios quiere que seas lo que Él diseñó que debe ser. Y cada día, por eso el apóstol, el mismo Señor Jesús, cuando cita la parábola acerca del siervo, dice el siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso he hecho. ¿Hasta dónde estamos haciendo? Hasta donde teníamos que hacer. Ahora, esfuérzate cada día. Esfuérzate cada día por hacerlo bien. Y dale gracias a Dios al final del día y dile, Señor, hoy logré, hoy hice hasta donde tú me permitiste. Lo que tenía que hacer, hoy hice. No es decir, ay, si es que hoy me fleté, hoy fui superestrella, hoy hice todo, más allá de mis fuerzas. Lo que tenías que hacer, eso hiciste. No más. Ahora, sería bueno que no fuera menos de lo que tenías que hacer. Cuando mis hijos eran más chicos y llegaban con una calificación baja de la escuela, me decía, es que la maestra me sacó 6. Y yo le decía, ¿de dónde te lo sacó? No, pues es que me sacó 6. No te sacó nada. Esa es la calificación que alcanzaste. Ahora, ¿te sientes satisfecho con esa calificación? ¿Crees que diste tu mejor esfuerzo? Y ellos me decían, sí, hice esto, hice lo otro, pero el maestro me trae mala onda. Ok, estoy feliz con tu 6. Estoy contento con tu 6, porque diste tu mejor esfuerzo. No diste tu mejor... Ahora, cuando yo le decía, diste tu mejor esfuerzo, y solitos bajaban el pico y decían, yo sabía que no había sido su mejor esfuerzo. No entregaron una tarea, no se prepararon para un examen, entonces no fue su mejor esfuerzo. Solitos se daban cuenta que no había sido su mejor esfuerzo. Y esa calificación era el resultado de todo lo que habían hecho. Nada más. Lo mismo es con el Señor. El Señor no te espera que tú seas un niño de 10. Que oras todo el tiempo, que ayunas todo el tiempo, que te has apartado del pecado en santidad. El Señor no está esperando eso de ti. Está esperando tu mejor esfuerzo.
Hoy hice lo que tenía que hacer. Hoy resistí la tentación. Hoy me aparté del pecado. Hoy oré lo que tenía que orar. Hoy intercedí por otros. Hoy amé al prójimo. Hoy perdoné. Hoy di mi mejor esfuerzo. Y no es el conformismo de decir, ya lo hice. No, hermano, el Espíritu Santo no te va a dejar. El Espíritu Santo te va a recordar, no, este no fue tu mejor esfuerzo. Porque pudiste haber evitado esas palabras. Hoy no fue tu mejor esfuerzo porque pudiste haber evitado este pecado. Y sin embargo, fuiste y lo hiciste. El Espíritu Santo no te va a dejar. Y Él te va a confrontar todo el tiempo acerca de cómo debes de ser. ¿Sí está conmigo? Ok. Dije 1 Corintios, ¿verdad? Perdón. Tienen razón. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente, ¿quién dice? El Espíritu. ¿En quién confiamos nosotros? En Dios, en el Espíritu Santo, que Él nos hable. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Ahorita le explico qué es apostatar. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Todo lo que qué? Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí el apóstol Pablo está haciendo mención por una cuestión de pleitos de lo que se debería de comer y lo que no se debería de comer. Recordemos que en la ley hebrea, en la ley que Dios le dictó a Moisés, había reglas respecto a los alimentos. Los judíos cuidaban mucho esa ley, cuidaban mucho lo que comían. Era algo así como que no podían pasar por alto. Y como otras muchas tradiciones y otras muchas cosas de la ley que ellos practicaban. Entonces, aquí el problema es que cuando se empieza a predicar el Evangelio, no solamente hay judíos que creyeron en Jesús, sino también había gentiles que creían en Jesús. Los judíos cuidaban su alimentación y lo que comían, para no caer en el pecado de lo que comían, pero los gentiles no. Los gentiles le entraban a todo. Y entonces cuando empieza a haber esta diferencia entre los judíos y los gentiles judíos cuidando lo que comen y los gentiles no cuidan lo que comen, hay un problema dentro de la iglesia. Y entonces se empiezan a señalar unos a otros, oye, pero ¿por qué tú estás comiendo eso? No deberías de comer eso. Y el otro les dice, no seas religioso, come esto. El problema era tan grande que el apóstol Pedro en una ocasión estaba reunido con gentiles y estaba disfrutando de la fiesta y de la comida y de lo que había allí entre los gentiles. Estaban felices porque el Espíritu Santo se había derramado entre los hermanos. Y estaban felices disfrutando de la fiesta con ellos y de repente llegaron hermanos judíos a la reunión. Había judíos y gentiles en esa reunión, pero llegan unos judíos más religiosos. Y cuando llegan esos judíos religiosos, Pedro los ve y se esconde y se aparta de los gentiles. Y dice, no, yo acá soy Pedro, el judío, el espiritual, el que cuida las cosas y las normas y las reglas. Y lo ve Pablo. Pablo se da cuenta de ese acto religioso de Pedro. Y cuando Pablo lo ve, lo reprende. Y dice, hermano, no seas hipócrita. ¿O crees o no crees lo que estás enseñando? Estás con los gentiles, estás disfrutando de la fe con ellos y hablando del Evangelio y de repente llegan los religiosos y desconoces todo esto que hiciste. Estoy parafraseando el texto, por supuesto. Y Pedro se arrepiente después y en su carta Pedro reconoce que aún Pablo le hizo la observación de que había caído en una religiosidad que no debería de participar. Ahora esto se lo comento porque la situación que está explicándole Pablo a Timoteo es que hay gente que se preocupa por la comida, por lo que van a comer. Y por causa de esta religiosidad, dice el apóstol Pablo, muchos van a apostatar de la fe. Ya el Señor Jesús decía que el corazón de muchos se enfriaría. Pero Pablo le sube el nivel y le dice, van a apostatar. ¿Qué es apostatar? Apostatar es negar lo que se cree. Primero se creyó y después ya no se creyó. Eso es apostatar.
Primero creíamos y ya después ya no creemos. ¿Se acuerdan lo que leímos de la parábola? Cuando dice el Señor Jesús, la palabra cae en piedras y por causa de que no echa raíces, cuando viene la prueba, dejan de creer en la palabra. Eso es apostatar. Jesús no lo llama como apostasía, lo dice más adelante en otro pasaje, pero cuando el Señor Jesús habla de este dejar de creer en la palabra, es lo que el apóstol le llama apostatar. Apostatar es, ahora crees, pero ahora ya no crees. Entonces primero creíste, y creíste que era posible, creíste que Jesús era tu Salvador, creíste que Dios te podía hacer un milagro, creíste que la palabra era verdadera, y de repente apostatas de la fe, es decir, niegas lo que antes creías. Entonces el apóstol Pablo hace la advertencia que podemos creer al principio, pero después dejar de creerlo. Entonces una de las cosas que produce el desencantamiento y nos lleva a la apostasía es precisamente toda esta cantidad de emociones que nos hacen ver en películas, telenovelas, libros, todas estas cosas que nos hacen creer, hacer una expectativa falsa, es decir, esa idea de que el príncipe azul existe, a menos que tenga queso en las patas, pero de azul no tiene nada. No existe el príncipe azul, no existe el hombre perfecto. Y de repente te ves una telenovela, ves una película, donde dices, ay, yo quiero ver a uno que brille, así como el vampiro ese, así que me sale que brille. No existe. A menos que lo bañes de diamantina y lo pongas al sol, a lo mejor brilla, pero no existe algo como tal. No existe el hombre perfecto, no existe la mujer perfecta para una relación. No existe la iglesia perfecta. Ay, yo quiero una iglesia donde el pastor hable lo que yo quiero oír, la alabanza sea la que yo quiero escuchar, los asientos sean como a mí me gustan. No existe eso. Y si existe, es porque se han enfocado mucho más en las emociones que en las convicciones. ¿Sí me explico? Es hacer sentir bien a las personas. Descubrí en internet una iglesia donde le preguntaban a la iglesia, ¿y hoy sienten calor o frío? Antes de la alabanza. Pues calor, no, qué frío. Ok, pongan la temperatura del clima a tantos grados. Hoy, ¿cómo se sienten? ¿Con ganas de danzar? Hermano, todo el culto sucedía en base a cómo se sentía la iglesia. Dije, ay, en la torre, qué padre ir a esa iglesia. Te dan para que te sientas bien. Aquí les estamos pensando en ponerle clavos a la silla para que no se duerman. Alfileres. Ahorita iba a gritar, pero ahí está descansando, pero de repente subir el tono de voz, hermano, ¿por qué Dios? Y eso nos asusta, nos levanta. Entonces, ¿qué hacer? Hacer algo que nos haga sentir bien. Dice el apóstol Pablo, vendrán esos días donde la gente se va a querer sentir bien y apostatarán. Entonces no se trata de tus sentimientos, hermano. Cuídate con eso de sentirte bien. No se trata de lo que sientes, se trata de lo que crees. Ahora, ¿se trata de ser de palo? El pastor dijo que no debo tener sentimientos, debo ser de palo. No, se trata de tener dominio propio, donde los sentimientos no te gobiernan. Tú gobiernas los sentimientos. El mismo apóstol Pablo dijo, pueden enojarse si quieren. Si quieren enojar, enójense. Pero no pequen. Si de repente te llega el enojo, ay, pastor, es que me dio un coraje. Ok, no peques. No empieces a maldecir. No empieces a pensar mal. Ojalá se muera, desgraciado, le va a pasar. Pero hay un Dios, hay un Dios. Sí, el mismo Dios que lo va a juzgar a él, te juzga a ti. Porque cuando decimos, hay un Dios, pues pensamos que nada más los juzga a ellos, ¿no? No, también te juzga a ti. Y juzga lo que hiciste, cómo te comportaste, qué decidiste. Amén. Entonces, no se trata de ser de palo y dejar de sentir, no, siente. Puedes sentir, pero no te dejes gobernar por lo que sientes. Eso es lo que tenemos, dominio propio. Ok, sigamos. ¿Sabe? Perdón, antes de darle, mientras puede abrir su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, es el siguiente pasaje que vamos a leer. Pero antes de que lo lea, ¿sabe que los algoritmos de las redes sociales y de las plataformas son de acuerdo a tus preferencias?
Lo que te aparece en Facebook es en base a lo que te gusta, a lo que ves. Lo que te aparece en YouTube es en base a lo que viste últimamente. Lo que ves en las plataformas de streaming de Netflix y Amazon es en base a lo que viste últimamente. Y hoy nos están alimentando en base a nuestras preferencias, ¿cierto o no? Y entonces de repente en las plataformas y en las redes sociales solamente te encuentras de, ay, esto ya lo vi, y esto ya lo vi, y esto. Pero es lo mismo. Hay un algoritmo en este mundo que te va a dar lo que tú prefieras. Ya lo decía la pastora hace unos minutos, al principio de la reunión. Nos encontramos con lo que queremos. ¿Qué es lo que estás recibiendo hoy? Lo que quieres, lo que esperas. Y el diablo es astuto, dice, con que te enojas con facilidad por esto, ahí te va. Con que te gusta pecar por este lado, ahí te va. Y es en base a nuestras preferencias. Saca de control al diablo. Y de repente un día, en lugar de levantarte y ver tu celular, levántate y ora. Y él te va a decir, caray, ¿qué está pasando? Nos está fallando el algoritmo. Un día en la noche antes de irte a dormir, avienta las chanclas debajo de la cama. Avienta las chanclas. Y cuando te levantes, si te levantes a buscar las chanclas, ponte de rodillas. Y ya que estés de rodillas buscando las chanclas, ahí aprovecha y dice, Señor, te doy gracias por este día. Y el diablo dice, caray, está orando de rodillas, nunca lo hace. De repente un día no dejes la Biblia solamente abierta ahí en la sala como amuleto para ver si se van las moscas. No, un día de repente cuando pases por la Biblia, detente y lee unos versículos y el diablo va a decir, caray, está leyendo. No puede ser, algo está pasando en su vida, no se está fallando el algoritmo. El diablo sabe qué te gusta, cuáles son tus preferencias, sabe qué te incomoda, sabe qué te hace enojar, sabe qué tipo de personas te son, así como que, dicen los jóvenes, te dan grinch, así como que te provoca malestar. ¿Sí es eso? ¿Sí es grinch o cringe? Con C, ¿no? Cringe. Es que mi inglés es casi francés. Cámbiale el sistema al diablo. Si un día sientes cansancio, pero es que tengo mucho que hacer, pastor, me siento tan cansado, vete a dormir. Y aunque el diablo te esté diciendo, pero es que se van a caer, la cocina se va a caer, los trastes se van a honguear ahí, déjalos. Y vete a descansar. Deja de afanarte por la vida. Rómpele el esquema al algoritmo del diablo, que siempre te tiene afanado y preocupado por las cosas de este mundo. El Señor Jesús dijo, creen en un principio con gozo, pero viene la prueba y se aparta. No dejes que el diablo logre engañarte para hacer que te apartes. No le creas a las telenovelas. Cuando veas al galán de la telenovela y digas, ¡ay, qué guapo! En lugar de decir, ¡ay, qué guapo!, di, mentiroso, a ti te pagan por hacer eso. Estás maquillado. Te pusieron faja para que no se te viera la panzota. ¿Por qué es eso, hermanos? ¿O no? No es cierto. Es mentira. Eso que estás viendo en televisión es mentira. Les pagan por hacer eso. Les he platicado esto. Alguna vez mi esposa veía a un artista que tenía 60 años. Y me dice mi esposa, mira nada más qué joven está y tiene 60 años. Le digo, sí, quién sabe cuántas cirugías tiene. Pero además vive de su imagen. Vive de verse bien. El día que deje de verse bien ya no la contratan. El día que suba 2 libras más, 2 kilos más del peso que tiene y se le note un poquito la llantita aquí, ya no la van a contratar para hacer una película. Entonces tiene que comer de eso. ¿De qué come? De cómo se ve. ¿Sí está conmigo? Eso es lo que ves en televisión. Eso es lo que estás viendo en la tele. Ay, ¿por qué se ve tan joven? Porque le pagan por verse joven. El día que a mí me paguen por verme bien, hermano, me arreglo. Ya sabes, viejita, dónde hay que invertirle. Yo te pago, dice.
Esto sentí así como que no me veo muy bien. Entonces, si se da cuenta, lo que ves en redes sociales no todo es cierto, lo que ves en internet no todo es cierto. Así es que tenga mucho cuidado, por favor. ¿Cómo alimentan? ¿De qué están alimentando su cabeza? Porque le está haciendo tener expectativas que no son ciertas. Incluso hoy en día, perdón que diga esto, no juzgo a nadie, Dios sabe cómo está mi corazón. Pero hoy en día hay muchos predicadores que nos están haciendo tener expectativas equivocadas de Dios. Nos están haciendo creer cosas que no son ciertas de Dios. Y el problema está en que no conocemos la palabra. Y como no conocemos la palabra, entonces les creemos a estos predicadores. Y cuando no sucede lo que estamos esperando de Dios, nos decepcionamos de Dios. ¿Por qué no te decepcionas del predicador y lo dejas de oír? ¿Sí está conmigo? Construimos un mundo de información en base a lo que está alrededor nuestro. Por eso el apóstol Pablo dice, escuchamos espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Dónde está eso? No es que te vayas a meter a una iglesia satánica, ¿o sí? O que estés haciendo invocación de demonios para ver qué te dicen. O invocando a los muertos para preguntarles, ¿o sí? No hacemos eso. Pero estamos oyendo esas doctrinas de demonios, estamos oyendo esos espíritus engañadores. ¿Dónde? ¿Dónde los estás oyendo? En internet, en televisión, en redes sociales, que se están generando una expectativa. Ahora, no estoy diciendo que apagues la televisión y te deshagas de las redes sociales. No estoy hablando de eso. Llegará el día que tengamos que hacerlo, porque será tanto la invasión que ya no vamos a querer escucharlos. Ahorita no te digo que eso. Bueno, si te quieres deshacer de tu tele, tráetela aquí a la iglesia. Aquí la liberamos, la santificamos y nos la quedamos. Ya no te la devolvemos. Lo caído, dice. ¿Crees que tu teléfono es el diablo? Tráenoslo aquí oramos por él, lo ungimos con aceite y lo liberamos. Pero hay un espíritu que llega a través de esos medios, que nos están engañando. ¿Qué es lo que está buscando todo esto? Que tú te apartes de Dios. Eso es lo que está buscando. No pierda eso de su cabeza. Por eso les hemos dicho, nosotros como iglesia no prohibimos nada. No te prohibimos qué tipo de música oyes, qué tipo de películas ves, no te lo prohibimos. Pero si lo que estás viendo te está apartando de Dios, déjalo. ¿Me siguen? Termino con esto. ¿Qué le dije? Segunda de Timoteo, ¿verdad? ¿Ese ya lo leímos? No, pero solamente anótelo. Es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Habla de lo mismo. No se lo voy a leer ahorita, porque ya se nos acabó el tiempo. Solamente quiero terminar con esto. Para que lo anote, para que lo lea posteriormente, ahí lo lee después, segunda de Timoteo. Pero sí abra su Biblia en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y con esto termino. Dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor no va a venir. Hoy se habla mucho de la venida del Señor, aquí se los hemos dicho también, pero dice Pablo, el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta allí nada más. Con esto quiero terminar. Si algo está pasando en este tiempo, y de esto tenemos que cuidarnos, no estoy hablando de que del asunto de ser desencantados sea un pecado. Ojo con esto, no
No es que yo esté diciendo que cuando te desencantas de algo sea pecado. Lo que te estoy diciendo es que no alimentes este desencantamiento. No te sientas tan desengañado, tan decepcionado por las cosas de Dios, que llegues al punto de negar a Dios en tu vida. ¿Qué es lo que está buscando la apostasía? Dice este hombre, esta apostasía que va a venir en los últimos tiempos, está buscando ocupar el lugar de Dios. Conozco muchos cristianos, incluso hermanos que han venido aquí a esta congregación y que han estado con nosotros durante algún tiempo, ahora se sienten decepcionados y dejan de ir a la iglesia, dejan de asistir a la congregación. Están decepcionados de la iglesia, están decepcionados del lugar, están decepcionados del pastor, están decepcionados de los hermanos de la congregación. Se sienten decepcionados por todo, tanto que apostatan de la fe. Es decir, empiezan a llenar la necesidad de Dios y a buscar de Dios y acercarse a Dios, lo empiezan a sustituir con algo más. Lo sustituyen con otra cosa. Apostatar de la fe es querer ocupar el lugar de Dios con algo más. Yo no sé si tú estás ocupando el lugar de Dios o tú en tu vida se está ocupando el lugar de Dios con algo más. Tu preocupación, tu afán, tus miedos. Nos sentimos tan decepcionados, tan intranquilos. La apostasía se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Está contra Dios mismo, está contra la fe en Dios, contra la sobrenaturalidad y los milagros que Dios puede hacer. Hay gente que hoy no cree en milagros, dice, no, ya el tiempo de los milagros ya pasó. Yo soy un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios. Entonces lo sobrenatural tiene vigencia. Dios sigue existiendo, está real. Hoy el discurso, mire, yo soy de un pensamiento político. Me gusta la política. Aprendo de la política, escucho de política. Pero escucho a muchos políticos a quienes he escuchado y he aprendido de ellos, que empiezan a decir, Dios no existe, Dios no es real, y empiezan a tirarle la fe y a tirarle a Dios. Yo con toda la pena de mi corazón los dejo de oír. No voy a aprender nada de política, no. De ellos, ¿son buenos maestros políticos? Sí. Pero también pueden atentar contra mi fe. Así es que dejo de oírlos. Hay programas de televisión que me parecen muy buenos, interesantes. A mí me gustaba mucho ver, no sé si alguna vez lo vieron, pero me gustaba ver mucho Doctor House. Doctor House es un buen programa de televisión. Pero de repente le empezaron a dar mucho auge a la ideología de House, que niega a Dios, que niega la existencia de Dios. Al punto de hacer una serie de capítulos donde todo lo que había ahí era contra Dios. Dije, está muy bueno la serie, pero estos capítulos no me ayudan, no me edifican. Y dejé de verla. Ahora, ¿me pierdo de otros capítulos buenos? Sí, pero me estoy librando de aquello que me puede hacer negar mi fe. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Tienes prohibido ver Doctor House? No. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que no nos edifican. Hay cosas que no nos ayudan. Hay cosas que están buscando que nuestro corazón se enfríe, que te desencantes de la iglesia. Que veas a los hermanos y me gustaba, pero con esto me decepcionó. Me parecía bien, pero con esto que vi estoy decepcionado. Al final, lo que eso está buscando no es que te sientas desencantado, sino que niegues a Dios. Al final, eso es lo que está buscando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué buscamos? ¿Cómo lo resolvemos? Ya el Señor Jesús lo dijo, y lo dijo con mucha sabiduría. Aquellos que se apartan es porque no tienen raíces profundas. Las pruebas vienen para todos. Amén. ¿Se acuerda de la parábola de el que construyó su casa sobre la roca y el que construyó la casa sobre la arena? ¿Se acuerda de esa parábola o qué? Dice, los dos construyeron casa. Los dos tuvieron problemas. A los dos les vino las tormentas, los ríos, los tornados, la lluvia impetuosa, a los dos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro entonces? La diferencia es sobre dónde edificaron su casa. ¿Sí está conmigo? Lo mismo es para tu vida. ¿Vas a tener problemas? Sí. ¿Vas a tener necesidades? Sí. ¿Vas a enfrentar circunstancias difíciles? Sí. Todos las enfrentamos. Todos. ¿Va a venir el diablo a tratar de convencerte que te apartes de Dios? Sí. A todos nos pasa lo mismo. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es dónde tienes edificada tu casa. Que tu casa tenga raíces profundas. ¿Raíces en qué? En la palabra. ¿Qué es lo que hace raíces profundas? La palabra. Deja que la palabra entre hasta lo más profundo de ti. Por eso dice el apóstol Pablo que la palabra es como una espada de dos filos, que penetra en tu vida, parte el alma, llega hasta los huesos y se mete hasta el tuétano. Deja que así pase con la palabra. Cuando escuches un mensaje, deja que te confronte. No digas, ay, esto no es para mí, es para ti. Ahí te hablan. No, esto es para mí. Tengo que escuchar lo que tengo que escuchar. Tengo que oír la parte que me corresponde. Tengo que profundizar en esta palabra. Volver a revisar el texto que me dijo el pastor. Hay una palabra que no entendí. La tengo que buscar en el diccionario. ¿Sabe qué es conturbarse? Cuando dice el apóstol Pablo, no os conturbéis. Ha de ser algo así como conturbante, ¿no? Investiga en el diccionario qué es conturbarse. Es inquietarse, es molestarse, es estar ansioso por algo. Entonces, si algo no te queda claro, profundiza de manera que la palabra eche raíces profundas y no sea superficial. No salgas de aquí y digas, ya cumplí, el domingo ya cumplí, ya escuché la palabra, ya fue a la iglesia, ya lo que sigue es mi afán de todos los días. No, profundiza en ello. Por eso grabamos los audios y por eso los subimos a internet, para que los vuelvas a oír en la semana. Vuélvelos a oír. Medita en lo que platicamos. Piensa, esto que dijo el pastor, ¿qué parte aplica para mí? A lo mejor no todo aplica para ti. Pero ¿qué parte se aplica? ¿Qué parte tienes que cambiar? A lo mejor hoy yo hablé de desencantados, pero a ti te llegó la parte cuando dije, no sé, al respecto al marido, ¿no? Que tienes, no sé, que no te decepciones de tu marido, pues no es Brad Pitt, pero pues es lo que hay. ¿Sí me explico? Medita, profundiza, deja que la palabra llegue hasta el tuétano de los huesos. Amén. Vamos a orar. Si puede y gusta ponerse de pie, vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque hoy hemos aprendido que este mundo está tratando de decepcionarnos constantemente. Y ahora se está trasladando la decepción a las cosas de Dios, a la iglesia, a la oración, a la palabra. Hoy está buscando que nos decepcionemos de las cosas espirituales. Pero las cosas espirituales no tienen que ver con nosotros, ni con las expectativas que tenemos nosotros. Las cosas espirituales están alineadas a lo espiritual y dependen de ti completamente. Por eso no nos decepcionamos de ellas. Por eso nos aferramos completamente a lo que tu palabra dice, porque tu palabra es verdad. Y esperamos que tu palabra penetre en nosotros profundamente para que se arraigue en nuestras vidas en una roca sólida para edificar nuestra casa y entonces poder tener una vida consolidada en el Espíritu. Porque a pesar de las tormentas y a pesar de las pruebas, no seremos apartados de ti. Al contrario, Señor, permaneceremos sólidos, firmes, aferrados a tus promesas, creyendo tu palabra, sabiendo que todo es verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Habla, Señor, a nuestro corazón. Habla, Espíritu Santo, a nuestras vidas, de manera que cambie nuestra manera de pensar. No queremos ser convencidos por este mundo, ni arrastrados por este mundo. No queremos ser de doble ánimo, ni tener un doble pensamiento respecto a lo que queremos con nuestras vidas. Hoy nuestras vidas se sostienen por tu palabra. Porque tú has hablado, porque las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Hoy nos sostenemos por lo que tú haces por nosotros. Y aunque no veamos todo lo que esperamos, estamos convencidos de que lo haces. Y aunque no podamos percibir todo lo que estás obrando y todo lo que estás haciendo a favor nuestro, estamos convencidos y tenemos fe y confianza de que tú estás obrando a nuestro favor. Tú eres insuperable. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Dios que existe por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. En ti no hay cambio ni sombra de variación. Tú sigues siendo Dios en nuestras vidas, a favor de nosotros y por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.